Aquí llegamos a la estructura más moderna, a la que dicen que nos hace humanos, y sí es el potencial, pero de momento no es así. Y vamos a ver por qué. Esta estructura nace a través de esta evolución, ¿no? Porque el cerebro es triuno, lo estudiamos fragmentado, pero en realidad es como un proceso. Es un proceso único que nos lleva a evolucionar de lo más arcaico a lo más humano, de lo más básico, de las necesidades más básicas a las necesidades más eh, sublimes, a realmente a ese punto donde nos preguntamos quién somos nosotros verdaderamente, a un nivel más espiritual, pero que, como vemos, ninguna de esas tres de momento está funcionando como se espera que funcione, porque su mecanismo está preparado para funcionar así, pero nosotros de momento tenemos mucha confusión y no estamos por todos estos traumas, porque necesitamos mucho tiempo para aprender y ver cómo tenemos que empezar a integrar todo este trauma, perdonar, dejarlo atrás. Y el perdón no entendido como lo entiende nuestra parte del neocortes a nivel de cultura, como lo entiende la religión. Y de ahí viene también la culpa, porque la culpa no es una emoción primaria, es una emoción social. Hemos cometido un error, hemos traumatizado a alguien, ¿no? Nos traumatizaron a nosotros traumatizamos a alguien como veis, por este mecanismo que nos va a condicionar a todos, ¿no? Y entonces somos culpables, como un juicio, ¿no? Y esto nos ha ayudado para no cometer más trauma, porque si no hubiera juicio, igual hubiéramos sido más animales todavía y hubiéramos hecho cosas terribles, y nos ha ayudado por un tiempo, pero ahora necesitamos trascender eso porque ya no nos vale, ya no tiene que ver con ser culpable o no por el miedo. Yo ahora no pego a alguien o no le digo cosas terribles por el miedo a que me peguen a mí o que me castiguen, ¿no? Sino porque vemos que nos hace un daño interior y que realmente el alma se está sintiendo dañada y nos está diciendo que ya no podemos hacer eso ni con nosotros ni con los demás, ¿no? Hay como un requerimiento más elevado de nuestra conciencia a querer ser mejores, ¿no? El alma se quiere elevar, ¿no? Hacia su origen. Entonces, ya no queremos dejar de hacer estas cosas que son negativas porque son malas en el sentido de culpabilidad, sino porque sabemos que nos hace a nosotros daño, los primeros, por todo este dolor que estamos viviendo cuando estamos con las situaciones traumáticas activas, y porque cuando vemos ese dolor en nosotros ya no queremos hacer daño a los demás. Entonces aquí ya es voluntario, no es a través del miedo. Aquí en el neocortes, que es un 15% de nuestro cerebro, para que veáis, es la estructura más nueva que de alguna manera todavía no conocemos tampoco, como veréis, porque esta parte de nuestro cerebro no está programada. Es decir, no viene como nuestra parte mamífera, que ya viene con todos los aprendizajes heredados, que son recursos que nos van a valer para valernos en esta vida. No es como si trajéramos recursos muy valiosos, ¿no? Que nos van a hacer la vida más fácil. Esta parte no está programada, entonces es nueva, está todo por escribir, es como un lienzo en blanco, y aquí por eso tenemos las estructuras cerebrales a nivel de hemisferios van a darnos dos formas de percibir la realidad muy diferentes. Podríamos profundizar en algún momento en otros vídeos. Aquí es donde podemos encontrar soluciones nuevas para situaciones inesperadas dentro de las situaciones que nos plantea la vida día a día, ¿no? Porque la vida se va complejizando más y lo que hemos heredado a nivel de nuestras estructuras más mamíferas no nos llega para poder enfrentar nuevas situaciones que nos ponen en peligro, ¿no? Entonces, esta estructura, este neocortes, tiene el potencial de darnos soluciones nuevas, creativas, que no estaban valoradas porque nos dan distintas perspectivas, posibilidades. Esto es algo muy importante y tenemos también aquí todo un potencial para desarrollar, pero también un arma de doble filo, porque al no estar programada y ser abierta, puede ser programada desde el exterior, con todo tipo de ideas culturales. Aquí es lo que os comentaba antes del choque que hay entre lo que debemos de hacer porque alguien en base a unas ideas ha llegado a esa conclusión en base a una filosofía, porque filosofar está muy bien, no deja de ser ideas que te pueden venir y pueden ser verdaderas, pero muchas no. Y además, cuando no tenemos la capacidad de poder ponerlas en la experiencia,
las ideas tienen que ser sentidas, no pueden imponerse en base a que alguien las ha pensado y cree que puede dar un resultado estupendo y luego las impone sin que nadie esté preparado para eso, porque no las sentimos, no es verdad, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos como, por ejemplo, el comunismo, ¿no? Una idea o el nazismo o cualquier idea que pueda estar basada en percibir las cosas de una manera que parece que es así, que es verdad, más allá de que sean verdad o no, la realidad es que cuando han sido puestas en la práctica en la sociedad, han dado unos resultados terribles, porque nosotros no podemos imponernos a nosotros mismos algo que no sentimos, que no lo hacemos de verdad, porque no lo percibimos como una verdad. Son ideas que tenemos que seguir impuestas por los demás. Yo esto creo que es muy importante, yo que trabajo con hipnosis, una técnica que nació de observación de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros a través de la palabra somos influenciados en lo que prestamos atención. De hecho, la hipnosis es un estado de atención focalizada. Si yo en un momento dado ante la televisión hay alguna noticia y me quedo totalmente focalizada porque los medios de comunicación están hechos para atraer tu atención constantemente, porque si no tú pasarías de todo, ¿sabes? No, no verías la tele y no habría presentadores, no habría noticias. ¿Quién iba a vivir de eso si nadie le prestara atención? Tiene que haber gente que le presta atención para que de verdad capten y puedan seguir manipulándonos, porque es la forma en la que activan áreas cerebrales arcaicas, como vemos, de supervivencia, con todas las noticias negativas. Es la forma en que nos ponen alerta y la forma en que después nos van a dar la solución. Esto es, crea el problema y después te doy la solución. Bueno, pues las personas que tienen mucho conocimiento, son ya psicópatas, saben de todas estas técnicas que son una forma de control, porque nuestras estructuras arcaicas, a través de, veis cómo funcionan, si tenemos miedo, lo importante es la supervivencia, por lo tanto, las noticias constantes de miedo es una forma de tenerte apegado a darnos el problema y la solución. En la televisión, noticias amenazantes, en la economía, en la salud, en lo laboral, ¿no? En todas las áreas, ¿no? También a nivel social, a nivel de las relaciones. Cada vez las estructuras arcaicas están más activas y ellos atrapan la atención con esas noticias para que confíes en ellos porque ellos saben cómo van a solucionar eso, entonces te tienen ahí atentamente para que esperes a que te den la solución, cosa que no es verdad, porque la solución no está en meterte miedo. Cuando alguien está metiendo miedo es porque en realidad lo que quiere es dominar a esa persona, ¿sí? Tener un dominio. Por eso es muy importante la hipnosis social, cultural, a la televisión, a la radio, a las películas y a la publicidad, cuando la persona está muy vulnerable. Porque yo diría para todas las personas, pero especialmente para las personas que están muy vulnerables, su sistema nervioso está traumado y se reactiva las alarmas muy rápidamente y porque es más fácil que se enganche a este tipo de control. Bueno, aquí un poco reiterar lo que os comentaba antes de los instintos de la madre y cómo afecta también el trauma al desarrollo de conexiones neuronales a nivel de la corteza cerebral, de este neocortes, porque cuando la madre está viviendo un trauma, ya sea porque rechaza al hijo porque se ha quedado embarazada sin quererlo, porque tiene una situación con su pareja muy dura, porque le obstaculiza para su trabajo. Bueno, puede haber muchísimas situaciones en donde la mujer no se sienta 100% para acoger al hijo, al bebé. El niño se va a proteger bloqueando su proceso de desarrollo de esta área, que va en conjunto, porque todas estas estructuras van desarrollándose en conjunto, ¿sí? Aunque las vemos separadas, se van desarrollando en conjunto. Cuando hay una amenaza, como se pone en activo esta estructura reptiliana, más primitiva, que es la primera jerárquicamente, va a tomar el protagonismo y eso va a hacer que no pueda desarrollarse la parte de la corteza cerebral, para que veáis lo importante que es un desarrollo armónico, porque si un niño tiene que estar hipervigilante, en alerta, porque le puede pasar algo a él o a su mamá, porque también se hacen traumas vicarios, cuando la mamá está en peligro, el niño lo puede vivir como si el peligro lo estuviera sintiendo él mismo, esto va a determinar su desarrollo cognitivo posteriormente. Y veis aquí, como un recién nacido, las conexiones neuronales son ¿no? así, y después se van aumentando al mes, a los 3 meses, a los 6, a los 15 y a los 24. Fijaos, toda la red de conexiones neuronales que se producen si la madre
no tienen ninguna situación de peligro en el exterior. Bueno, el neocortes, la mente racional, está muy evolucionada con todas estas ideas, con todo esto que ya está programado, que se ha programado culturalmente desde el exterior, y como está tan programada por las ideas, tiene un exceso de control. Tiene mucho miedo realmente a estas estructuras más animales. Es como la parte sofisticada de alguien que tiene unas maneras muy buenas, habla muy bien, todo está perfecto, aparentemente, pero es el control que ejerce esa estructura sobre todas las demás por represión, porque tiene mucho miedo a que salga su parte animal. Por eso hay muy buenas personas que en un momento dado de descontrol hacen cosas terribles. Nos asombramos de, bueno, pues si es que era tan bueno, no comprendo cómo ha pasado esto. Bueno, pues porque no se trataría tanto de la imagen que damos hacia afuera, sino de verdad qué está pasando en nuestro interior. Y este neocortes, con todas esas ideas, esos pensamientos, esas creencias, puede ejercer un exceso de control y suelen interferir en las respuestas del cerebro reptiliano cuando estamos en un trabajo de curación del trauma. Se van a activar las emociones y la parte del neocortes lo ve tan amenazante, le da tanto miedo volver a sentir eso porque no deja de ser volver a conectar con el trauma, reprime las sensaciones sensoriales corporales. Estas sensaciones corporales las va a reprimir, que en realidad el sistema reptiliano se activa sintiendo la inmovilidad, pero porque quiere pasar a descargar toda esa energía. Pero en cuanto el neocortes siente esta inmovilidad, lo traduce como muerte. Entonces piensa, no, yo tengo que hacer algo, no puedo estar así, tengo que activarme, me voy a morir, estoy deprimido, sí, porque es una sensación como de muerte. Por eso, si nos permitimos experimentar esta sensación de la inmovilización en un contexto terapéutico, acompañado, con una persona que sabe lo que está pasando, y a la vez desarmamos el miedo del neocortes, tranquilizamos al neocortes para que no tenga miedo, para que acompañe y no reprima, vamos a ser capaces de movernos y transitar este proceso de liberación del trauma. Porque es el miedo del neocortes a entrar en ese estado de inmovilización que considera como muerte lo que está haciendo que se bloquee la sanación. Porque pensar que el trauma ocurrió como resultado de la respuesta instintiva que no pudo finalizar, que no pudo terminar, se inmovilizó, nos inmovilizamos y a diferencia del impala que soltó todo eso, nosotros no hemos podido soltar todo eso en el trauma y cuando quiere producirse de nuevo las sensaciones corporales vienen porque el reptiliano se activa para poder hacer todo ese proceso, el neocortes lo anula, lo reprime, reprime estas respuestas instintivas que son las que nos van a llevar a desbloquear. Y como no lo hacemos, volvemos a perpetuar el trauma y lo sufrimos de nuevo. Es como volver a sufrir la película sin liberarla, porque no dejamos que concluya el proceso. Y esto es un miedo que nos da a todos, porque es lo más parecido a la muerte, que no es cualquier cosa. Yo lo hablo, pero luego hay que sentirlo. En la sensación es muy fuerte lo que se produce, la sensación de muerte. Bueno, los signos del trauma, personas ansiosas, que se enfadan, que se asustan, que se sienten heridas por las personas de alrededor, que sienten culpa, vergüenza, confusión, un estado de hipervigilancia, de alerta constante, en confinamiento y aisladas. Y el mecanismo de defensa para evitar sensaciones de terror y mantener las emociones bajo control y sentirse a salvo, lo que estaba comentando hace un momento. Y todo esto se siente a nivel corporal, bloqueando cualquier sensación. Este es el precio a pagar. Cuando bloqueamos cualquier sensación y se activa nuestro reptiliano y seguimos en la inmovilización sin descargar para pasar a la sensibilización, a las emociones, para sentir una liberación emocional y sentir nuestro cuerpo, las sensaciones, también bloqueamos el placer. No vamos a sentir placer porque estamos en el dominio de nuestro sistema defensivo y primitivo, donde no hay emociones, no hay placer y donde vamos a sentir una disociación y la frialdad e indiferencia. Hay personas que sienten que no pueden amar, no sienten nada, incluso tienen relaciones sexuales para poder sentir algo en su cuerpo, o son estas personas que se cortan, se hacen heridas en el cuerpo porque se sienten tan raras de no sentir nada que hasta quieren hacerse daño para poder sentir algo, porque es una sensación como de muerte, para que veáis hasta qué punto llega. Bueno, antes os he hablado de la diferencia entre la percepción y la neurocepción. La percepción es consciente y la neurocepción es inconsciente. Lo que nos desencadena la neurocepción viene a través de los cinco sentidos
a través de lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos y lo que tocamos. Y los sonidos. Es muy importante. En las personas con trauma los sonidos son especialmente importantes y cuando son de frecuencias bajas, que no se escuchan a nivel del consciente, sino que están a nivel inconsciente. Aquí se han hecho estudios de sonidos que hay de los propios generadores, máquinas, que generan ruidos muy bajos que no se pueden percibir. La persona que está con trauma es capaz, su inconsciente, de percibirlo, de tener una neurocepción. Porque estos sonidos, evolutivamente hablando, los mamíferos lo asocian a los depredadores. De aquí que nosotros tengamos esta alarma, que estos sonidos son cuando vienen los depredadores. Entonces, muchas veces por eso, cuando la persona está activada, tiene activado el trauma, no le gusta estar en lugares públicos, están los ruidos, no lo soporta, tiende a aislarse, a la vez desarrolla un detector muy grande hacia los depredadores, hacia los ambientes que son dañinos, hacia las personas que son dañinas y hacia todo lo que puede hacer daño, pero paga un precio porque capta, pero no está en el presente. Está en una situación donde puede estar captando a nivel de neurocepción por debajo de la conciencia un montón de sensaciones y su instinto está captando lo que está bien y lo que está mal, y lo que se tiene que alejar y a lo que se tiene que acercar, pero por otro lado está ausente de lo que tú le estás diciendo. Igual estás hablando con esa persona y no te está escuchando siquiera. Otra de las características del trauma es que cada persona lo vive diferente. En el trauma hay imágenes fijas o muy intensas que no pueden borrarse de la mente, quedan como fijadas y son repentinas, no puedes evitarlas, te aparecen como si fuera una mancha, como si no la pudieras borrar, que en realidad es una ayuda porque tu inconsciente te está queriendo mostrar lo que está ahí todavía permanente y que se necesita mirar. También puedes vivirlo con amnesia o disociado y no se guarda ningún recuerdo del evento, pero se siente que está ahí. No se guarda, no está la imagen, pero uno siente que ahí ha pasado algo, porque siente sensaciones desagradables como borrosas, como niebla, pero aunque no lo vea, lo puede sentir. Aquí es muy interesante ver toda esta. A mí muchas personas que vienen a trabajar conmigo tienen un conflicto también muy grande porque piensan que todo lo que les está pasando a ellas, vivir este trauma, esto tan desagradable y algo tan malo, solo les pasa a ellas y que algo tienen que tener mal porque todo el mundo está ahí feliz, ahí fuera, la vida, la gente tiene parejas, vive feliz, está encantada de la vida. Y cómo puede ser que yo tenga una pareja mala, que yo me vaya mal, que todo esté mal en mí. Bueno, tal vez las personas que trabajamos con terapia somos las que nos damos cuenta de que de verdad todo lo que está ahí fuera no es tan bonito como parece, ¿no? Y más ahora con toda esta tecnología y todas las redes sociales que lo que están haciendo justamente es retraumatizar a las personas y crear más problemas y más aislamiento. Si nosotros pensamos que el trauma son las dificultades que evolutivamente nos van a hacer más fuertes, realmente no es bueno que estemos felices constantemente, porque la vida no es estar todo el rato feliz. Tenemos situaciones en las que estamos bien y las situaciones en las que estamos mal. De donde salimos más reforzados siempre son de las situaciones donde hay más problemas, donde nos conocemos a nosotros, nuestros recursos y nuestras fortalezas. De manera que todo eso que aparentemente envidiamos ahí fuera, realmente es porque nos da miedo tocar todo esto que estamos hablando aquí, nos da miedo tocar todo el trauma. Por eso muchas personas no son conscientes del trauma y ante signos, síntomas, intentan evitarlo o creen que han superado esas experiencias diciéndolo desde el neocorte, desde estas ideas, no, bueno, aquello ya pasó, fue hace mucho tiempo, yo ni siquiera recuerdo nada, ¿no? Todo esto que son síntomas del trauma y niegan que les esté afectando en la actualidad, cuando cualquiera que le oye hablar puede estar viendo que realmente es más una fachada que realmente lo que está pasando, ¿no? Y aparentan ser personas felices, normales, cumplidoras, responsables, donde todo está muy bien y que sí, que hay una parte que es así, pero que hay otra parte que pueden estar ocultando. Y muchas veces este tipo de foto, ¿no? Donde salimos en Instagram o ¿no? tan maravillosamente bien que hasta el perro está con nosotros, ¿verdad? Tan encantado, pues realmente es un escape, ¿no? Es una forma de huida. Es otra forma, ¿no? De las tres formas de reacción al trauma, la huida. Esta es una forma. Bueno, el sociólogo filósofo Zygmunt Bauman dice que la tarea de armar la propia identidad, que como hemos visto queda vacía con el trauma, y para poder
crear una nueva identidad cuando nosotros no vamos a un trabajo en terapia, ¿no? Cuando no hacemos un profundo trabajo de trauma y hacemos esa identidad en base al trabajo interno y lo queremos hacer de una forma externa, la queremos suplir, ¿no? Queremos hacer una suplencia de identidad de una forma externa, de fuera hacia adentro, y para hacer esta identidad desde el exterior, para hacerla coherente y presentarla ante el público para su aprobación, vamos a tener que tener una aprobación del lugar de donde viene, de dónde hemos cogido eso. Esto requiere un esfuerzo terrible toda la vida, toda una vida de apariencia. Ahí están todas estas personas que tienen una vida pública, un desgaste y un esfuerzo terrible, que además no da buenos resultados, porque genera una activación continua de vigilancia y un enorme y creciente volumen de recursos y un esfuerzo incesante sin esperanzas de tregua, que nunca se acaba. Porque como nunca logras la satisfacción, nunca se acaba. Imaginaos que trabajo sin ningún tipo de rendimiento. Porque si por lo menos dijeras, bueno, pues oye, cuando lo consiga ya está, pero es que va a ser toda tu vida un constante desgaste, ¿no? Cuando en realidad, si nosotros focalizamos en crear, en descubrirnos a nosotros mismos por dentro, donde vamos a tener que dar cuentas es adentro y no fuera. Por lo tanto, vamos a tener una satisfacción que desconocemos a día de hoy, ¿no? Que dentro está nuestra verdadera identidad. Bien, muchas personas traumatizadas sienten que viven un infierno personal que es imposible de compartir con otro ser humano. Y como los síntomas, emociones asociadas al trauma pueden ser extremos, la mayoría de nosotros y nuestros allegados intentamos reprimir estas reacciones intensas. Esta negación dificulta mucho la curación. Es parte de la dificultad en el proceso de trauma. Negar la negación de esto, porque nos da miedo a nosotros mismos. Es que en esta cultura donde todo es apariencia, la persona que está a tu lado no lo puede sostener. Tiene que ser un profesional.